Bien, ayer en este espacio, a esta hora, estuvo con nosotros el candidato a la gobernatura por Nuevo León, por Movimiento Ciudadano, Samuel García. Mencionó dentro de sus propuestas y tratando de explicar lo del pacto federal, un convenio fiscal, a Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía. Y precisamente en derecho de réplica, a solicitud, aquí está con nosotros para explicar o para entender cuál fue pues esta situación que se dio pues en una declaración, pero mencionándolo usted. ¿Cómo está Ildefonso Guajardo Villarreal, exsecretario de Economía? Primero, gracias, Josué, gracias. Y gracias por hacer valer este derecho. Claro. Porque los candidatos andan por ahí con medias verdades y mentiras y generalmente no tenemos el derecho, a veces, de poder contestar a estas cosas de manera directa y personal. Es merecido y claro, sobre todo se respeta como debe ser. ¿Le parece si escuchamos lo que dijo ayer Samuel García? Claro que sí. Yo hace unos días vi un video de Ildefonso, que pues ya ahorita trabaja para Adrián, y él decía, se tiene que estar muy loco para salir de México como pretende Samuel. Y yo decía, no puede ser. El secretario de Estado, 6 años, confundiendo independizar a Nuevo León con renegociar un convenio jurídico de finanzas. Y entonces, qué bueno que me das la oportunidad. Nosotros no estamos planteando jamás, soy orgullosamente mexicano, País Vasco, ni Cataluña de España, ni ser Quebec de Canadá. Lo que queremos es que como Nuevo León pone mucho dinero, porque hace 41 años se firmó un convenio para que el Estado cediera los impuestos al centro. ¿Y eso qué genera? Que todo el dinero que Nuevo León produce, 637 mil millones, se los lleva el SAT, la Hacienda Pública, y nos regresa una migaja de 69 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué busca Samuel? Pues que ese atraco, donde el centro se lleva todo, pues ya mejor que el dinero de Nuevo León se quede en Nuevo León. A esta declaración, ¿qué responde? ¿Lo dijo o no lo dijo ese video? No lo encontramos, pero... Bueno, primero Samuel, falta la verdad, porque en ningún momento yo en esta entrevista, que fue muy amplia de 1 hora, yo hice referencia a él por su nombre. Él se pone el saco, claro, ¿no? Se pone el saco y cree que lo aludo, sí, probablemente indirectamente, porque él ha venido por ahí haciendo una propuesta. Pero su argumento de que confundimos el pacto federal con el pacto fiscal, pues es falso. O sea, en ningún momento se confunde al pacto fiscal o convenio fiscal, porque si se tomara la molestia de ver un diccionario, un pacto y un convenio son palabras que a veces se usan de manera simultánea. O sea, puedes referirte a un pacto o a un convenio. Ahora, pero no nos enredemos. Veamos el propio libro que hizo Samuel, o que le hicieron, el de la pandemia, Nuevo León frente a la pandemia, y en su página 91, él dice, Nuevo León recibe muy poco de lo que da, lo cual es cierto. Y además, pues no es el único preocupado, hay un grupo de gobernadores que están preocupados por eso y están tratando de negociar con el gobierno federal condiciones más justas para nuestros estados. Él no es el único, hay un grupo de gente en el sector ya trabajando en ello. El problema es que Samuel, en su página 91 de ese libro, establece acciones y pone negociación. Y para él, si lo vemos en ese párrafo, la negociación, en cualquier negociación tú tienes que tener una amenaza, tú tienes que decir, yo voy por esto, pero si no me ayudas a lograrlo, yo voy a hacer esto. ¿Y sabes cuál es lo que él propone si no le hacen caso para darnos más recursos? Propone salirnos del pacto fiscal. Nadie está hablando de salirse del pacto federal, él lo inventó ayer en tu programa. Todos estamos hablando de su propuesta de salirse del pacto fiscal. Pues ¿sabes qué implica salirte del pacto fiscal? Que la federación te dice, está bien, salte. Nada más que ya no te voy a dar participaciones. Y él dice, bueno, entonces además tenemos que crear nuestros propios impuestos. IVA y ISR locales. Pero eso no te exime que como contribuyente tengas que seguir pagando el impuesto federal. Entonces lo que él está proponiendo es una doble tributación, que los contribuyentes tengan que pagarle IVA e ISR al gobierno federal, y si el Estado se le ocurre, para compensar la pérdida de participaciones, crear impuestos locales, pues entonces bien que nos va a ir a los neoloneses, ¿no? Con esa propuesta de Samuel. Es decir, ¿es posible o es conveniente para Nuevo León eso que propone? No, el problema es que es imposible, de alguna manera,
decirle a los neoloneses, ¿sabes qué? Como la federación no me hace caso de darme más recursos, los voy a amenazar con salirme del convenio de coordinación fiscal o pacto fiscal. ¿Por qué? Porque al salirte, eso no va a librar a los contribuyentes neoloneses a seguir cumpliendo con los impuestos federales, y luego el Estado, como se va a quedar sin las participaciones, va a tener que crear impuestos locales. Entonces, mi punto central es que cuando tú quieres hacer una negociación, y alguna experiencia tengo en negociaciones internacionales, pues las amenazas tienen que ser creíbles. Y la amenaza de Samuel pues no tiene más que una bravuconada como las que él está acostumbrado a hacer. O sea, lo hemos visto reiteradamente. Amenazó con inhabilitar al gobernador, pues no pasó absolutamente nada. Hizo promesas de ir contra el gasolinazo, no pasó absolutamente nada. Y es increíble que se declara como el senador más productivo en la historia de Nuevo León frente a Beto Santos, frente a Alfonso Martínez Domínguez, y resulta que tiene 191 iniciativas, de las cuales solo se aprobaron 2, el 1.7% de su intento de iniciativas. Entonces, digo, ya vayamos hablando con realidades, ¿no? O sea, pongamos las cosas en su justa dimensión y no estemos engañando a la gente. Ahora, usted se reunió incluso con él para platicar de esto y muchos otros temas en septiembre del año pasado, y a diferencia de lo que en propuesta usted tiene con el equipo con el que ahora trabaja, a lo que él está proponiendo, ¿cuál es? Es decir, ¿sí se puede hacer algo en este tema? reingeniería fiscal? Claro. Primero, no podemos eludir nuestra responsabilidad de ser eficientes en aquellas potestades tributarias que actualmente administramos. Y como tú sabes, el Estado es muy ineficiente. Inclusive las atribuciones municipales están cobradas de una manera muy ineficiente. Impuestos prediales, inclusive en la misma política, estas promesas de desaparición de tenencia lo que han hecho es agravar más el problema financiero. Pero como bien dice el candidato, sin duda, de nuestra alianza, Adrián de la Garza, primero hay que fortalecer las finanzas con nuestros propios impuestos y sí reclamar una distribución más justa de los impuestos federales, pero a través de una estrategia de negociación creíble. Bien. ¿Cómo es esa estrategia? Pues simplemente creándole al gobierno federal una situación de resentimiento entre nuestra población para que políticamente la opción del gobierno federal no sea transitable mientras no nos traten de una manera justa. Porque al fin del día, cualquier cambio en el convenio fiscal tiene que ser probado por las cámaras. ¿Y quién tiene mayoría hoy en las cámaras? Exacto. Morena, ¿no? Sí. Por lo tanto, por eso yo como candidato a diputado federal estoy comprometido para apoyar el impulso a la alianza opositora y poder crear condiciones políticas justamente para que los estados sean mejor tratados en el contexto de equilibrio con la federación. Y posibles a través de esa línea, ¿no? Que es poco a poco, paso a paso, a través del legislativo, obviamente a petición de ejecutivo. Tú tienes que tener una negociación creíble. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, efectivamente el gobierno concentra los ingresos, y sí, es cierto, o sea, hay un trato inequitativo, nos regresan muy poco de eso, pero también hay que ser honestos. El pacto federal tiene otro tipo de equilibrios. Te doy un ejemplo. La electricidad que se consume en Nuevo León, ¿dónde se genera? Fuera de Nuevo León. Sí. Las cuencas de agua más importantes en el país, ¿dónde están? En la cuenca del Golfo. La energía y el petróleo. O sea, hay una serie de atribuciones centrales que evidentemente forman parte de estos equilibrios. Y otra parte muy importante, que en las cuentas que hace Samuel, no hace las cuentas de lo que el gobierno federal gasta en forma directa en el estado de Nuevo León. Las pensiones, las escasas obras de infraestructura que han financiado últimamente. Pero sí, hay que sin duda establecer una estrategia para obtener más recursos del gobierno federal. Pues interesante, porque eso habla precisamente de ampliar en información aclarar pues las propuestas que se tienen en esta cuestión financiera para que la gente entienda, ¿no?, sobre todo esto. Pero lo más importante, el papelito habla. Claro. Pues yo invito a todo el mundo que vea la página 91 y 92 de ese libro, Nuevo León frente a la pandemia, y ahí mismo pone como única estrategia para fortalecer nuestra negociación, amenazar al gobierno a salirnos del pacto fiscal, así se refiere el pacto fiscal o convenio, y esa salida, pues obviamente lo único que te va a generar es decirle a los neoleses, ¿saben qué? Ahora voy a crear impuestos locales, pero su responsabilidad frente a la federación
no se interrumpe. Así es que van a tener que contribuir en los dos lados. Irónicamente impopular, pero bueno, ahí está. Señor Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía y experto, claro, en este tema, muchísimas gracias por este derecho de réplica que así lo solicitó. Muchísimas gracias, Josué, y encantado de que me invites. Estamos muy activos promoviendo la alianza, promoviendo el voto por la alianza opositora a nivel nacional, porque este país necesita balances en el terreno de la política. Le agradecemos que esté con nosotros aquí en